Entonces, bueno, haciendo ya ahora una separación, ya tocamos acerca del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para poder entrar ahora al Nuevo Testamento. O sea, ¿cuál es el mandamiento dado hoy en día en el Nuevo Testamento sobre el canto o sobre la música, pudiéramos mencionar? ¿Cuál es realmente la adoración que es aceptada por nuestro Dios en cuanto a la manera de entonarle, ¿verdad?, alabanzas a Él? Pues si me ¿Qué nos permiten, dice el Nuevo Testamento? pues hay varios pasajes, ¿verdad? Yo quisiera tocar dos de ellos de momento, o por lo menos. Y estamos hablando de Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16. Y ahí encontramos, pues vamos a leerlo, ¿verdad?, para nuestros hermanos. Ahí encontramos precisamente el mandamiento y a quién se le estaba dando ese mandamiento. En cuanto a la cuestión de la música, ¿verdad?, que como ya se dijo de un principio, retomo esta parte de que la música no necesariamente está hablando de instrumentos musicales, sino estamos hablando del canto, y también instrumentos, también es música, pero no es exclusivamente musical cuando se habla de instrumentos. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 19, me dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Aquí nunca hemos visto que se sugiera el canto con instrumentos. Aunque también hay la polémica, ¿verdad?, que cuando dice salmos, algunos sugieren que la palabra salmos significaba tocar, y otros sugieren que sí, podría significar ambas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos nosotros concluir que nos está dando Dios aquí el punto de que vamos a cantar pero sin instrumentos, porque hay una frase aquí que nos dice que lo hagamos en nuestros corazones. Y Colosenses capítulo 3, versículo 16, es algo similar, donde nos dice aquí: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y nos vuelve a decir: con salmos, con himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Aquí estamos viendo que ambos pasajes tienen un común denominador, o varios comunes denominadores, pero uno de ellos en especial es que es un canto que dice en el corazón, ¿verdad? Yo no puedo meter un instrumento a mi corazón, ¿verdad? No se puede, a menos que mentalmente yo esté sonando un instrumento, pero no es lo que está diciendo aquí el pasaje. Aquí me está sugiriendo, por el resto de los términos que se utilizan, un canto vocal, y donde encontramos aquí en estos mismos versículos que estos cantos son para agradecimiento, pueden ser para motivación en la iglesia, pueden ser para invitación a alguien para que venga a Cristo, pueden ser para glorificar el nombre de Dios. Y eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. El canto es el mandamiento, o estos dos pasajes, entre otros más, que nos hablan precisamente del canto. Y desde que encontramos la iglesia, desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis, jamás encontramos la alabanza con instrumentos musicales, como se decía hace un momento, ni una evidencia bíblica, ni tampoco una evidencia extra bíblica. Por el contrario, se dice que los instrumentos musicales en la iglesia, ya no en la de Cristo, sino digamos así en la iglesia tradicional, vinieron siglos después, no en el tiempo de la iglesia. Entonces, yo creo que el mismo pasaje nos está diciendo todo, ¿verdad? Los dos pasajes u otros pasajes que nos dice que debemos cantar, y jamás encontramos un pasaje donde nos diga que hay que tomar o cantar con instrumentos musicales. Hay hermanos dentro de la iglesia de Cristo, incluso muy radicales, que nos dicen, pero tampoco dice que no los uses, ¿verdad? Pero como ya lo hemos visto hace un momento también, la palabra de Dios me dice que aprenda yo a no pensar más de lo que está escrito. Aquí no es un mandamiento genérico donde me diga, pues puedes hacerle así, mete instrumentos, métele aplausos, métele gritos. No, aquí creo que, como decía el hermano Jesús hace un rato, está siendo Dios específico de que el mandamiento para el Nuevo Testamento es cantar solamente. Entonces, cuando dice ahí de salmos, es utilizar la poesía de algunos salmos sin música. O sea, porque ya ve que hay ciertos salmos que pues realmente no pudiéramos cantar nosotros. Entonamos algunos salmos, pero eligiendo, ¿verdad?, cuál podemos cantar. Vaya, podemos cantar muchos salmos,
Pero es la poesía sin el instrumento. Sí, no sabemos qué ritmo llevaban. Claro. O sea, pero nos da Dios ahí la libertad, ¿verdad? Sí. Hay alrededor de 9 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de cantar, ¿verdad? O de alabar a Dios a través del canto. Y en ninguno se sugiere el uso de instrumentos musicales, ¿verdad? Por ejemplo, en este pasaje que leía mi hermano Jorge de Efesios 5:19 y su pasaje paralelo que es Colosenses 3:16, primero vemos que hay 2 propósitos fundamentales ahí en el canto, ¿verdad? En Efesios 5:19, el verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Entonces, uno de los propósitos del cántico, de los cantos era, o de cantar a Dios, era el que fueran llenos del Espíritu, ¿verdad? Y ser llenos del Espíritu aquí no tiene nada que ver con algo místico, sino tiene que ver con el ser llenos de las enseñanzas del Espíritu. Por eso decía el hermano Jorge ahorita, ¿verdad? Los himnos nos enseñan también, ¿sí? Cuando vemos en Colosenses capítulo 3, verso 16, todavía es más específico cuando dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿verdad? Y lo dice: exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, el primer propósito del canto es que seamos llenos de la palabra de Dios, es decir, que a través de ellos aprendamos de las cosas de Dios. Por eso los cantos tienen que ser espirituales. Por eso los cantos también, Pablo habla de salmos, ¿verdad? Porque los salmos provienen de la misma palabra de Dios, aunque obviamente hubiera salmos que ya no tendrían nada que ver con la era cristiana. Ajá. Pero sin embargo algunos otros sí, especialmente los salmos que son de alabanza a Dios, ¿verdad? Y la segunda cosa es que el canto es para alabar a Dios. Creo que el gran error, hermano, que cometemos, no solamente en cuanto al canto, sino en cuanto a la adoración en general de nuestra generación, el gran error de nuestra generación, es el querer convertir la adoración en un espectáculo, pensando que debe de ser un espectáculo porque el espectador es la membresía que está allí. Y se nos olvida que en la adoración no es así. En la adoración el espectador es Dios, ¿sí? Entonces mi canto tiene que ser para alabar a Dios. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces Dios jamás podría en realidad ser alabado si la manera como yo estoy queriendo alabarle no es conforme a lo que Él ha mandado. Y en ninguno de los 9 pasajes que tenemos en el Nuevo Testamento, hemos hecho mención solamente de 2, se sugiere el uso de instrumentos musicales. Por el contrario, se sugiere el canto a capela, ¿verdad? El canto sin el uso de instrumentos musicales, ¿verdad? Por ejemplo, un argumento muy clarito aquí, muy sencillito, que es del que quiero partir. Creo que mi hermano ahorita podrá dar otros, pero por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Efesios, por ejemplo, si vamos al capítulo 1, verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, ¿a quién dirigió Pablo esta carta? Pues a todos los cristianos que estaban en Éfeso. Uh-huh. Entonces, a todos esos cristianos que estaban en Éfeso, es a los que les dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Si aquí el cantar o la palabra alabar sugiriera el uso de un instrumento musical, entonces este mandamiento sería así. Entonces todos los hermanos de Éfeso tendrían que hacer uso de un instrumento musical para poder cantar a Dios. Y eso es ilógico, ¿verdad? Porque, bueno, en realidad no todos los seres humanos tenemos la habilidad de tocar un instrumento musical. Algunos no sabemos ni tocar ni siquiera ni la puerta de la casa, ¿verdad? Menos vamos a tocar un instrumento musical. Y es el mismo caso en Colosenses, ¿verdad? Cuando dice que canten con himnos, salmos, se lo está diciendo a toda la iglesia. Entonces, si eso implica el uso de un instrumento musical, entonces toda la iglesia debería de tener un instrumento musical en la mano cuando está alabando a Dios. La pregunta es, ¿ocurre eso en los grupos donde se usa instrumentos musicales para adorar a Dios? No, ¿verdad? Sería imposible. Así es. Sí, y bueno, todos los textos, ¿verdad? los entendemos en contexto, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 16,
En el contexto, pues hay muchas cosas, ¿verdad?, para qué es el canto. Por ejemplo, si empezamos a ver desde el versículo 11, en cierta manera el canto nos ayuda a estar en unidad. Nos dice ahí, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, etc. Y si seguimos leyendo, llega el punto del canto. Todos canten, toda la iglesia cante. Versículo 12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados. Bueno, una de las maneras en la cual nosotros podemos mostrar la santidad es precisamente alabar a nuestro Dios. Y también uno de los propósitos podría ser, aunque ya lo dije en el versículo 11, el versículo 13, unidos, o más bien una buena relación entre hermanos. Todos somos diferentes, de repente unos tenemos algunos caracteres diferentes a otros, explosivos, otros menos, pero dice el versículo 13, soportándonos unos a otros, perdonándoos unos a otros, y luego más adelante nos dice cantando, con salmos, con himnos. Es decir, el canto no es nada más, o sea, el principal propósito, pues alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Pero también el mantenernos unidos. Tal vez yo no pienso igual que Alex, tal vez Alex no piensa igual que el hermano tal, ¿verdad? Pero a la hora del canto todos estamos unidos, todos tenemos el mismo objetivo, el mismo propósito, y nuestro Dios es el que está siendo alabado aquí. Así es, entonces no encontramos ningún pasaje que se nos ordene el tocar instrumento. En el Nuevo Testamento solamente es el canto, ¿verdad? Hay un pasaje que a mí en realidad me gusta mucho, que es el de Hebreos capítulo 13, del versículo 15, que lo veo muy clarito en cuanto como nos dice en cuanto a cantar. Dice aquí, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿verdad? Un pasaje pues que realmente nos aclara en la manera que Dios quiere que le alabemos, fruto de labios. Entonces no encontramos ningún pasaje que se nos ordene el utilizar instrumentos. Y ahorita que ya está aclarando el hermano, bueno, los dos hermanos en cuanto a quienes se les ordenaba el canto, pues claramente le estaba dirigiendo a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? En Colosas. Entonces al cristiano es al que se le ordena esta manera de alabar a Dios. Entonces no encontramos y no tenemos por qué meter algún instrumento. Aprovechando, pero ahorita que utilizas ese pasaje, ¿verdad? Donde dice fruto de labios que confiesen su nombre. Un instrumento, por más bonito que se oiga, pues no confiesa nada. Entonces el instrumento no está siendo el motivo aquí o punto de referencia como para mencionar la adoración. Ahora, de aquí no sé si han oído, hermanos, pero de repente gente dice, bueno, entonces ¿por qué tenemos bancas y tampoco están ahí como parte del mandamiento? ¿O por qué usamos micrófonos? Pero ahí estamos hablando de cosas muy distintas. El micrófono no está siendo partícipe de mi adoración. O las bancas. Yo puedo quitar el micrófono, puedo quitar las bancas y sigo adorando, ¿verdad? En cambio, las personas que tienen la idea de que el micrófono, perdón, de que el instrumento debe estar ahí, quitas el instrumento y ¿qué dicen? Lo que decíamos hace rato, no se siente el Espíritu de Dios ahí. Aquí está muy aburrido, que al final de cuentas no estamos para entretener, ¿verdad? Pero la gente que defiende el punto de que los instrumentos musicales deben estar en la adoración, les quitas el instrumento y entonces ya no es adoración de acuerdo al concepto que ellos tienen. Un argumento común es el de la palabra salo, la palabra griega salo, ¿verdad? Que por ejemplo en Colosenses 3:16, por ejemplo, se traduce en Efesios 5:19, por ejemplo, cuando dice cantando y alabando, la palabra alabando es la palabra salo. Entonces, muchos han argumentado que la palabra salo implica el uso de un instrumento musical, porque en el libro de los Salmos, pues la palabra salo significaba rasgar las cuerdas o estirar las tripas de algo, ¿verdad? Entonces, era simplemente rasgar algo como los instrumentos de una guitarra, pero o de algún instrumento de cuerda. Sin embargo, sabemos que con el paso del tiempo, el significado de esta palabra cambió, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el significado básico de la palabra salo en el Antiguo Testamento, pues podría ser arrancar, sacar y hacer vibrar al tocar, vibrar, tocar un acorde, tocar las cuerdas de un instrumento.
para que vibren suavemente, tocar un instrumento de cuerda, tocar el arpa, etc. Cantar con la música del arpa, ¿sí? Eso es lo que significaba la palabra salo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento significa cantar un himno y celebrar las alabanzas de Dios en una canción. Esto lo dice uno de los léxicos más reconocidos, que es el léxico de Dyer, ¿verdad? Respecto a la palabra salo. Por ejemplo, también el diccionario Vine, por ejemplo, que es más conocido entre nosotros los hispanos, por ejemplo, dice que primariamente la palabra salo significaba puntear, rasgar y luego tañer un instrumento de cuerdas con los dedos, y que de ahí que en la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, dice significaba cantar con un arpa o cantar salmos. Pero luego dice, en el Nuevo Testamento denota cantar un himno, cantar alabanzas. Eso es lo que dice. Entonces hay otro diccionario griego que es conocido como el diccionario de Bauer, Danker y Arndt, que son tres autores diferentes. Y dice, cuando en Efesios dice 5:19, alabando, dice que quienes favorecen el tocar pueden estar confiando demasiado en el significado anterior de la palabra sal. Ahora, simplemente es bien sencillito, hermanos. Agarre usted cualquier traducción de la Biblia, del Nuevo Testamento, desde las más antiguas que haya hasta las más nuevas que haya, y jamás vamos a encontrar que Efesios 5:19, la palabra salo, alguno se haya atrevido a traducir como tocar. Todos usan la palabra alabar o la palabra cantar. Fíjate, a lo más que han llegado es, por ejemplo, en hermano Jorge, la versión King James que nosotros usábamos cuando estábamos allá, que dice making melody in your heart, ¿verdad? Haciendo melodía en tu corazón, en lugar de decir alabando, como dice nuestra versión Reina Valera. Pero lo único que se han atrevido es a traducirla como hacer melodía, pero dice dónde, como decía ahorita mi hermano, en el corazón, no con el uso de algún instrumento musical. El instrumento musical con el cual se hace melodía, según la traducción King James, es el corazón, ¿verdad? Entonces, pero no un instrumento entonces musical. estaríamos rasgando las cuerdas de nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Pudiera ser. Y a lo mejor eso es algo que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por la sinceridad que debe de haber en el momento de nuestro canto. Es la vibración, o sea, el sentir, ¿verdad? Ese corazón, que me imagino palpitando fuertemente en cuanto a que estoy adorando a Dios, y esto es lo que debo de hacer resonar, ¿verdad? Mi corazón. Sí, porque no es cantar por cantar tampoco, ¿verdad? No. Sino que además de que la Biblia nos dice que hay que cantar con el espíritu y con el entendimiento, ¿verdad? Quisiera recurrir a dos pasajes más que no precisamente hablan de la adoración con instrumentos, pero va íntimamente relacionado con todo lo que hacemos para Dios. Y una de las cosas que hacemos para Dios es precisamente la alabanza. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 15, un texto muy conocido, nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y otro pasaje en 2 de Juan 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Qué relación puedo darle con el uso de instrumentos musicales? Bueno, Jesús nos dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el Antiguo Testamento, como mucha gente suele defender, es que sí se deben tocar o que sí se pueden tocar porque el salmo tal y porque tal capítulo, tal libro. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento no están los mandamientos de Cristo. Si nosotros amamos a Cristo, no vamos a cantar con instrumentos porque no es un mandamiento de Cristo. El otro pasaje: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene el Padre. Aquí hago dos preguntas. ¿Están los mandamientos de Cristo en el Antiguo Testamento? Ya contestamos que no. ¿Está la doctrina de Cristo en el Antiguo Testamento? Tampoco. Entonces, estos dos pasajes me dicen que si yo amo a Cristo, pues yo voy a obedecer sus mandamientos, y dentro de sus mandamientos no está tocar instrumentos en la adoración.
Si también me dice el otro pasaje que si yo no persevero en la doctrina de Cristo, y yo estoy usando doctrinas del Antiguo Testamento, en este caso para cantar con instrumentos, aquí la conclusión que me dice Juan es que no tengo al Padre ni tengo al Hijo. Creo tenerlos, pero aquí me dice que no, porque yo no estoy perseverando realmente en la doctrina que Cristo, o del Nuevo Testamento, porque es la doctrina de Cristo. Entonces, aunque estos dos pasajes no se relacionan directo con el canto, ahí me están diciendo, si yo estoy adorando de acuerdo a otra ley que no es la de Dios, entonces no estoy amando a Cristo sinceramente, aunque yo crea que lo amo. Y aunque yo cante y sienta bonito en el corazón, tenga buenos sentimientos, aquí me dice que no tengo al Padre ni tengo al Hijo, porque no estoy perseverando en la doctrina de él. Al contrario, estoy tomando doctrinas anteriores, que ya sabemos que la palabra de Dios nos dice que todo eso fue como un ejemplo para nosotros. Y todo eso nos sirve de gran manera. Por ejemplo, los ejemplos de fe, los ejemplos simplemente del canto con música, nos sirve para dar a entender de que a Dios le gusta que le alabemos. Pero ya en el Nuevo Testamento, no que le toquemos, es muy diferente. Ok, bueno, y entonces entendiendo la manera que nos ordena a nuestro Dios de cantarle, ¿verdad? Nos queda claro. Aquí entraríamos en otros puntos, hermanos, en cuanto, ok, entendemos esta manera de que nos pide nuestro Dios de adorarle, el cristiano. Pero ¿qué pasa, hermanos, con aquellos que pasan a entonar, que pasan a dirigir? Porque sé que aquí hay dudas en varios hermanos en cuanto a que el punto es de que si no se me da el canto, hermano, para decirlo claro, no se me da el canto realmente. O sea, esto no me excluye de que tengo que alabar a Dios, ¿verdad? No va a pasar como aquel que le bajó todo el volumen. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿De quién es la culpa? ¿O será realmente aceptada por Dios ese canto? ¿Cuándo no es aceptado por Dios? O sea, lo menciono en esto, en que no puedo entonar, realmente no sé entonar, o muchas veces también aquel que sabe entonar, ¿por esto va a ser aceptado el canto? ¿Me explico? Sí, me adelanto un poquito aquí a lo que voy a decir, hermano Jesús. Creo que ahí son dos puntos, ¿verdad? Ajá. Porque una cosa es que yo no cante bien, pero lo estoy haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y la otra sería, por ejemplo, cuando el canto tiene falsa doctrina, ese no es aceptable, ¿verdad? Pero me gustaría separar los dos puntos. Y uno de ellos es cuando no se me da el canto natural a mí, debemos darnos cuenta que mucha gente ha venido a la iglesia porque oye los cantos. He sabido de gente que por lo menos se acerca porque oye los cantos y le gustan, pero si los oye feo, pues no creo que se va a acercar, ¿verdad? Entonces aquí hay varios detalles interesantes, y es que muchas veces, y en todas las congregaciones hay hermanos que tienen el deseo ferviente de dirigir un canto, pero no se le da el canto. Entonces, al pasar al frente a dirigir el canto, pues nos estamos dando cuenta de que ni él se entona, ni nosotros nos entonamos. Entonces, creo yo que ahí en ese punto, pues no estamos dándole una adoración muy agradable a Dios, no porque sea antidoctrinal o que sea contrario a la doctrina de Cristo, sino porque a lo mejor no estamos haciendo las cosas de lo mejor posible, de la mejor manera, ¿verdad? El liderazgo, por ejemplo, nos enseña a que, en este caso, en la vida cristiana, ya sea los ancianos o los predicadores, el liderazgo tiene mucho que ver con deslindar las responsabilidades a las personas indicadas. Y en el canto, pues eso no queda fuera, porque hay que ver quién lo hace y quién lo hace mejor, ¿verdad? Y no como competencia, sino quién lo puede hacer, porque en la iglesia tenemos, gracias a Dios, muchos hermanos que pueden dirigirnos un canto de una manera correcta. Pero si nos vamos a pasajes como por ejemplo en Nehemías, no hablando del canto, sino acerca del liderazgo, nos damos cuenta que el que lee al pueblo la ley es Esdras, porque Esdras era el encargado, o era el más experto, o era el indicado para hacer esto. Nosotros igual en un canto, pues lo ideal es buscar un hermano que sea entonado, para que los hermanos también podamos entonarnos junto con él. Aquí en la congregación hemos tenido, años atrás, te has recordado algunos, es que yo quiero cantar, yo quiero dirigir un canto, pero a la hora del canto,
pues está muy desentonado, ¿verdad? Entonces lo está haciendo de todo corazón, lo está haciendo conforme a la doctrina, pero no es la persona indicada, ¿verdad? Y nos vamos al pasaje que nos dice que el cuerpo está compuesto por muchos miembros, la oreja no puede hablar, la boca no puede oler, la nariz no puede ver. Entonces, cada miembro de la iglesia tiene funciones, tiene de alguna manera talentos que pueden explotar en la iglesia. Tal vez ese hermano que no dirige bien un canto es un gran orador. Tal vez ese hermano es un gran predicador. Conocemos predicadores, hermanos, que no cantan bien y es un trabajo muy difícil para ellos enseñarle a la iglesia. ¿Y qué se sugiere? Bueno, vamos a enseñarle a alguien o a traer a alguien que sepa para que nos enseñe, ¿verdad? Y si vamos a pasajes del Antiguo Testamento también, por ejemplo, me gustaría leer Primera Crónicas 9:33, si alguno lo encuentra primero que yo. Primera Crónicas 9:33, aunque es Antiguo Testamento, nos enseña que las personas que cantaban en el Antiguo Testamento eran personas que estaban instruidas para ese fin. Dice, también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Ok, de día y de noche estaban en aquella obra. Ellos eran los encargados y estaban de alguna manera con experiencia en eso. Y Primero de Crónicas 25:7. Primero de Crónicas 25:7. Vamos a ver qué nos dice. Primero de Crónicas 25:7. Dice, y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288. Ajá. Y de hecho se había leído hace ratito el número de las personas. Pero como dice que ahí eran los que estaban instruidos, ¿verdad? Para el canto. Dice todos los aptos para hacerlo, ¿verdad? O sea, creo yo que separando este punto, ¿verdad? De a quién no se lee el canto, pues se le ha de dar cantando en la banca, ¿verdad? Cantando en su casa también. O sea, como lo acaba de mencionar hace un ratito, el hecho de que no cante entonado no le queda libre o no se exime de cantar. En la congregación tenemos hermanos que cantan feíto, como hermanos que cantan muy bien, ¿verdad? Ahora hay hermanos que son muy buenos para cantar, pero el pánico escénico les gana. Y dicen, no, yo mejor una lectura o yo mejor aquí sentadito. Es cierto, yo creo que hay todo lo que dice el hermano Jorge tiene razón, ¿verdad? Porque cuando uno va a través de toda la historia bíblica, pues uno descubre precisamente eso, ¿verdad? Que Dios siempre demanda lo mejor de nosotros en el momento de la adoración. Me encanta el tiempo cuando Jacob está regresando de la tierra de Aram, ¿verdad? Y viene a la tierra de Canaán. Y él ha hecho un pacto con Dios de que cuando regrese va a ir ahí a Betel para adorarle, ¿verdad? Y una de las cosas que hace es que toda la congregación, todos los que andaban con él, porque su familia era grande de por sí, más sus siervos y todo lo que traía, todos les ordenó cambiarse sus vestidos y prepararse para ese momento, para darle a Dios lo mejor. Ahorita lo acabamos de leer ahorita aquí en el primer libro de Crónicas también, los aptos, los que estaban preparados. Entonces, es cierto, ¿verdad? Hay que darle a Dios lo mejor y cada congregación debemos preocuparnos por eso, ¿verdad? Lo que decía Jorge ahorita, el liderazgo de la congregación tiene que estar al pendiente de que nuestra adoración sea lo mejor que se pueda. Pero hay dos cosas que me gustaría decir. La primera es repetir lo que dijo el hermano Jorge. Si acaso puede haber una congregación donde no haya ni siquiera uno, ¿verdad? Como en Sodoma y Gomorra, ni siquiera uno que pudiera ser bueno para cantar, ¿verdad? Puede ser. Pero si no hay, bueno, estoy seguro que si alguien pasa y dirige un himno y lo hace conforme a todo lo que puede hacer, pues Dios lo va a aceptar, ¿no? Claro, sí. Pero sí debería de hacer ese hermano, ese predicador o ese líder que esté ahí, ese obrero, buscar la manera, ¿verdad?, de preparar a la iglesia para lograr un mejor canto, ¿ok? Siempre recuerdo la primera vez que me pasaron a cantar, hermanos. Yo tenía, tal vez, no, tenía 20 años cuando me bauticé, en realidad. Yo me sabía muchos himnos, ¿ok? Pero la primera vez que me pasaron a cantar, hermano, me pusieron el himno de invitación. Y para colmo, estaba un hermano invitado para predicar.
el hermano Eligio González, que algunos de ustedes lo conocieron, no, bueno, Jorge me hace que sí lo conoció. Entonces el hermano, él tenía la costumbre, o al menos cuando iba ahí, donde yo vivía en San Fernando, que cuando él pasaba a predicar, él predicaba y te decía, el que va a pasar y cantar el himno de invitación, cante el número tal. Entonces, híjole, pues me puso en un predicamento, porque sí me sabía muchos himnos y estaba listo para cantar el himno de invitación, pero mandó a cantar uno que ni me acuerdo cuál era, que no me sabía. Y yo me le quedaba viendo al predicador y ¿qué hago? Y me decía, tú pásale, ¿verdad? No, pues ya pasé. Y yo traté de empezarlo y él lo siguió. Él realmente lo dirigió desde la banca, ¿verdad? Me ayudó en ese momento. Pero a lo que voy es que a veces puede ser que alguien no esté preparado, pero le va a tener que tocar hacerlo, pues hazlo y hazlo lo mejor que puedas, ¿verdad? Pero en la medida que se pueda, sí deberíamos de trabajar en la preparación de los himnos. Una de las cosas que creo, hermanos, es que a veces el canto es una de las cosas que descuidamos en las congregaciones, ¿verdad? Por muchos años yo estuve en San Bernabé, como algunos de nuestros hermanos saben, y nosotros acostumbrábamos, hermanos, por años acostumbramos que los viernes, un viernes de cada 15 días, lo dedicábamos a cantar, ¿sí? Cuando yo llegué ahí, era simplemente agarrar el himnario negro e ir tratar de cantar himno por himno, ¿verdad? Para tratar de sabérnoslos todos. Nos topábamos de repente con alguno que nadie nos sabíamos, pues bríncatelo, ¿verdad? Luego pasamos por un tiempo en que un hermano nos fue a enseñar cómo cantar, y luego fue otro hermano, y luego otro hermano, y al último terminamos, ya en mi última etapa, con el hermano Josué Cuellar, con él tratábamos de cantar coros que no venían en el himnario, ¿no? Pero dedicábamos un viernes a eso. Y sí recuerdo hermanos que decían, es viernes y es cantos, no hombre, mejor hoy no voy, ¿verdad? Porque es cantos. Bueno, si somos de ese pensamiento, yo quiero decirle que el cielo no va a ser un lugar de ocio. Y si hay una cosa que la Biblia nos dice que vamos a hacer en el cielo, es alabar al Señor. Entonces, si no nos gusta cantar aquí, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar amargados o amargosos ahí porque no nos gusta cantar, ¿verdad? Lo bueno es que ahí Dios no va a tomar en cuenta si es desentonado, ¿no? Dios ahí no lo va a tomar en cuenta. Y de ahí, tomando en cuenta lo que dice el hermano Jesús, por un lado es que cantemos bien, si acaso podemos o no, pero por otro lado es saber escoger los himnos correctos Es otro para la hora de la adoración, ¿verdad? A la hora, por ejemplo, el himno de invitación, pues hay himnos especiales que son precisamente para eso. Si yo canto un himno que no es de invitación y a lo mejor el predicador, como dicen, puso toda la carne al asador en la predicación, pueden haberse bautizado 2 o 3 o una persona, y el himno hace que muchas veces la predicación caiga. O sea, a lo mejor ya nos olvidamos de lo que dijo el predicador y nos estamos ahora centrando, qué desentonado, o no tuvo nada que ver este canto, ¿verdad? Ya. Sí, y pégale a eso la costumbre que hay a veces de que pasa alguien a predicar y luego el que va a pasar a cantar el himno, antes de dirigir el himno predica otra vez, ¿verdad? Sí, entonces sí, ya todo el énfasis a veces que le diste a la predicación se pierde, porque se pierde el entusiasmo o la emoción o la motivación que haya traído sobre nuestros corazones el sermón, ¿verdad? Dios dice que su palabra nunca vuelve vacía, y tal vez en mi corazón no haya hecho mucho efecto, pero yo no sé en el corazón del que está al lado mío. Entonces, si a mí me toca pasar el cantar una invitación, pasa y dirige el himno, ¿verdad? No digas más, himno número tal, hermanos, y cántalo y hazlo lo mejor que puedas, ¿no? Sí. Por eso es importante, lo que decía ahorita el hermano, el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? ¿Quién está poniendo a los hermanos a dirigir los himnos, en tanto con los que empezamos como con el himno de invitación, ¿verdad? Porque un buen sermón, como dijiste ahorita, puede ser echado a perder por un himno de invitación mal dirigido, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que pensar. Ahora, otra pregunta también, otra respuesta a la pregunta que hacía ahorita usted, hermano Manuel, de cuándo un himno es no aceptado, ¿verdad? Bueno, pienso que también cuando un himno no enseña las verdades divinas. Nosotros usamos en la Iglesia del Señor un himnario, que le llamamos el himnario negro, que se llama Cánticos Espirituales. Pero no debemos olvidar que esos cantos no son inspirados, ¿verdad? Y que el hermano Trit, que creo que es el que editó ese himnario, pues hizo una colección de los cantos que él creía que eran los más adecuados. Pero dentro de ese himnario tenemos cantos que, si cantamos con el espíritu y con el entendimiento, como Pablo nos manda, vamos a darnos cuenta que estamos cantando algo que la Biblia no enseña, como por ejemplo el himno que dice, dilo a Cristo, ¿verdad? Ajá. 91. El himno 91.
Y tal vez no lo dice así directamente, pero sí sugiere como que si estuviéramos, como si fuera algo correcto el orar a Cristo, cuando sabemos que bíblicamente hablando no es un mandamiento el orar a Cristo, sino que el mandamiento es orar al Padre, ¿verdad? Entonces, o como el himno que cantamos anoche que se bautizó el hermano, ¿verdad? Cuando dice, son las aguas del bautismo mi señal de salvación. No, en realidad no es una señal de salvación, ¿verdad? No, es el medio de salvación el bautismo. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que poner atención. Cuando se entona un himno, tenemos que cantar un himno que cumpla el propósito de edificar, ¿verdad? Como el que hablábamos hace ratito. Y si yo voy a cantar un himno que tiene falsa doctrina, que no es lo que Dios dice, pues entonces no va a cumplir a ese propósito, ¿verdad? Sí, yo me traje el himnario precisamente porque sabíamos que íbamos a topar ese punto, ¿verdad? Y seguramente hay otros himnos, ¿verdad? Hay himnarios, por ejemplo, el Canto de Camino. Yo no lo he usado, pero supongo que también tiene sus errores. Pero haciendo un énfasis de que, como ahorita dijo el hermano también, pues no son inspirados de Dios. Y esto es tan serio que hay congregaciones que no le ponen la seriedad. Yeah. O sea, una vez a mí en una congregación me invitaron, ¿cómo ves si canta el de Noche de Paz? No, ese no se lo va a dirigir, ¿verdad? No, yo a mí me tocó que lo dirigieron un miércoles que era 24 de diciembre. Peor tantito. Pero, bueno, por ejemplo, el himno 14, ¿verdad? Están muy bonitos muchos de estos cantos. Por ejemplo, el 91 a mí me gusta mucho el ritmo que tiene, pero trae una doctrina equivocada. Por ejemplo, el himno número 14, por ejemplo, dice, oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración, etc. Pero cuando llegamos a la segunda estrofa, dice, a Jesús refugio, dile todo en oración. O sea, en este pasaje, en este texto, en este canto, perdón, sí directamente me dice eso. El otro es el 91 que acaba de decir el hermano. Y el otro también, el himno número 113, entre otros más, ¿verdad? A los pies de Jesucristo, dice en la segunda estrofa, ya casi para terminar, puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor. ¿Qué podemos hacer con esos cantos? Pues podemos modificarle, ¿verdad? Hacer una modificación para que sigan utilizando. En alguna ocasión alguien le hizo unas modificaciones al 91, sinceramente no me gustó cómo quedaron, pero bueno, quedaba mejor, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de doctrina correcta. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues hay que, creo que podemos hacer dos cosas nada más, o no cantarlos, o darle la modificación para que podamos cantarlos porque son bonitos, tienen buena doctrina, excepto a veces en una frasecita. Yo recuerdo, hermanos, que hubo un tiempo en el cual nos pusimos a leer todo, el hermano David nos puso a leer todos los himnos y que le sacábamos algún detalle o viera que algo que no era correcto. Y entonces modificábamos, sacábamos copia y se le pegaba arriba. Y entonces, yo pienso que estaba muy bien porque pues realmente muchas veces hasta nosotros mismos, sabiendo que está un cierto canto con algo que está mal doctrinalmente, y al momento de tonar y se nos olvida o porque no corregimos y nos agarramos y recapacitamos hasta que después ya de cantar o que ya mencionamos, entonces realmente estaba muy bien eso de corregir y le pegábamos arriba si no queríamos rayar ahí. Todo se puede hacer si hay la voluntad, ¿verdad? Y especialmente si valoramos el hecho de que hay que darle a Dios lo mejor. Entonces, si nosotros pueden tacharnos de rigoristas, pueden tacharnos de exagerados, pero la verdad es que lo que vemos en las Escrituras es que a Dios le agrada que le demos lo mejor y que cuando Él dice es así, o sea, simplemente pensemos en el ejemplo de Nadab y Abiú. O sea, Nadab y Abiú, ellos se les hizo fácil tomar fuego de otro lugar y quemar el incienso con otro fuego, cuando Dios había dicho que el fuego que deberían de usar era el fuego que estaba en el altar del incienso, en el altar del sacrificio, para quemar el incienso en el altar del incienso. Entonces, como a veces alguien piensa, es que son detalles tan pequeñitos, yo no creo que Dios va a dejar, pues discúlpeme, pero a Nadab y Abiú le costó la vida el no poner atención a esos detalles, ¿no? Entonces, parecen insignificantes, pero al final de cuentas determinan nuestra adoración correcta o no.
podrían tacharnos de esas cosas, pero no de falsa doctrina. Exactamente. Eso es importante. Otro himno, por ejemplo, el 154, un himno muy bonito. Hay una parte donde dice, y contigo hablar, nosotros solamente le pudimos cambiar, y contigo andar, ¿verdad? Y hay más himnos, ¿verdad? Donde hay más duda, ¿verdad? Es que aquí parece que estás hablando a Cristo. Pero uno dice, no dice amén al final, entonces no es una oración. Bueno, ahí hay cierto criterio, ¿verdad? Listo. Otra pregunta, hermano Jorge, que también surge es, ¿qué de los grupos, verdad? Es decir, lo que comúnmente conocemos como coros, ¿verdad? Si realmente esa sería una buena manera de adorar a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que hay, tal vez no es muy común, ¿verdad? En nuestro país, pero por ejemplo, hay iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es común, ¿verdad?, que haya un coro, que al momento de la adoración pase un grupo especial de hermanos y ellos son los que dirigen o los que cantan y el resto de la congregación calla, ¿no? O como aquellos, en otras a veces ponen micrófonos, ¿no?, en lugares determinados donde saben que están los hermanos que cantan bien para enfatizar eso. Tal vez lo que se busca puede tener un buen principio, ¿no?, que es el tratar de darle a Dios lo mejor, pero ¿será realmente eso aceptado, hermano, delante de Dios, el que tengamos coros especiales en la iglesia para cantar? Pues es una pregunta bastante interesante y polémica en algunos casos, ¿verdad?, para algunas personas. Me estaba acordando precisamente de lo que decíamos hace un rato, como que da la idea, al menos en el Antiguo Testamento, que la gente estaba como expectando mientras unas personas estaban cantando, ¿verdad? Pero es bajo el Antiguo Testamento. Lo que yo pienso aquí es de que, bueno, aquí lo que piense sale sobrando, ¿verdad? Pero de alguna manera, con lo que hemos visto, con la poquita experiencia que tal vez vayamos adquiriendo, el problema es cuando ese coro está cantando y los demás nos quedamos callados, creo yo, ¿verdad? Porque me pasó en alguna ocasión, en alguna reunión nacional, donde se preparó un grupo de hermanos, estoy hablando de como 200 personas, pero a la reunión nacional iban como 600 en aquella ocasión, y el mismo director de cantos nos decía, solamente va a cantar el coro. Entonces ahí nos estaba privando de nuestra adoración, ¿verdad? O sea, no estamos en contra en la iglesia de que nos juntemos para practicar, porque en la iglesia simplemente últimamente se ha estado haciendo en la congregación, en otros años también se ha hecho y en muchas congregaciones, pero no se está diciendo solamente ellos son los que van a cantar, ¿verdad? O el otro punto de aquellas personas que se ponen micrófonos con aquel que sabe tonar el bajo, el tenor, la segunda voz, la primera. Nunca me había puesto yo a pensar en eso hasta que una vez oímos un sermón al respecto de eso. Pienso yo que no hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? Alguien podría decir, pero tampoco le veo el problema. Bueno, si va a causar división, más vale no hacerlo. Amén. Sí, y el problema en sí no está en que que haya un grupo de hermanos que Dios les ha concedido el talento de poder cantar a voces y que se junten para cantar en alguna casa o en alguna reunión informal, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? El asunto es cuando es primero en la adoración y segundo cuando se evita que el resto de la iglesia cante, ¿no? Porque el mandamiento para cantar es para todos, ¿verdad? No Así para un solo grupo. Entonces, y como lo vimos, por ejemplo, en Efesios, Colosenses, era una carta para toda la iglesia. Toda la iglesia, toda la iglesia debería de cantar. Entonces, ¿qué pasa si nos llega de repente a suceder eso, no? Bueno, pues hay que invitar a la iglesia completa a cantar, ¿verdad? Porque de otra manera creo que no sería lo más adecuado, pero repito, hay congregaciones donde, como aquí ahorita en Sierra Ventana, ¿verdad?, que hay un grupo de muchachos que se juntan y cantan y todo eso, que bueno, ¿no? Pues van a mejorar su canto, desde luego, que eso es lo que queremos, pero no van a estar haciendo uso de ese grupo en la adoración, ¿verdad? No, eso es lo que estaría mal, ¿no? En aquella ocasión, hermano, que le menciono fue en el año del 91, si mal no recuerdo, Guadalajara, Okay. Y yo tenía, bueno, toda la vida he estado gracioso en la iglesia, pero pues tenía menos conocimiento. Ahorita tengo poco, antes tenía menos. Pero otros hermanos de mayor experiencia nos decían, mira, es que no podemos hacer eso. Porque él nos está diciendo que no cantemos nosotros. Cuando él diga, nosotros vamos a cantar, y nosotros empezamos a cantar, nos veía con muy feos ojos, ¿verdad? Pero nosotros estamos cantando, ¿verdad? No era correcto que nos quitara esa parte, ni nosotros dejar que lo hiciera. Yeah.
Ahora, ya casi para llegar al final de este tema, sabemos que hay muchas cosas más que se pudieran decir, ¿verdad? Pero pues el tiempo es corto. Pero a veces también, hermano, cuando nos oyen hablar en contra del uso de instrumentos musicales en la adoración, la gente piensa que nosotros satanizamos los instrumentos, ¿verdad? Entonces, o que satanizamos también, por ejemplo, la música secular o la música que no es con el propósito de alabar a Dios. Entonces, surgen a veces las preguntas como, por ejemplo, si el cristiano, por ejemplo, en su día a día puede escuchar música que no sea cantos, ¿verdad? O la pregunta si un cristiano, por ejemplo, puede usar instrumentos musicales en su casa, no para cantar alabanzas a Dios, sino para, como un hobby, por decirlo de alguna manera. Bueno, no creo yo, por lo que la Biblia enseña, que realmente un cristiano no pueda escuchar música del mundo, como dicen, ¿no? Pero sí se tiene que poner atención a qué tipo de música escuchan, ¿no? Si la música propiamente o la letra de esa música incita o motiva o te mueve a hacer cosas que a Dios no le agradan, pues es mejor que no la escuches, ¿no? Sí. Pero si no pasa eso, bueno, yo creo que tenemos una de las cosas en las que tenemos libertad en Cristo, ¿verdad? Sí, exacto. La iglesia no sataniza eso, hablando en términos generales, ¿verdad? Claro. Porque si hay hermanos que lo hacen. Hay quienes piensan así. Sí, hay quienes nos dicen que esto es del diablo, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, la Biblia no nos dice nada de eso. Si así fuera, ni siquiera se utilizarían en la adoración. Entonces, muchos hermanos, conocemos hermanos que tocan algún instrumento, pero lo tocan de alguna manera moderadamente, que el instrumento no vaya a sobrepasar los límites de la ética, ya no digamos, la ética cristiana, ¿verdad? Uh-huh. Porque en realidad un instrumento musical, incluso en la adoración, hermanos, nos hemos de acordar que hay instrumentos que nos pueden ayudar para vocalizar un himno, pero ya a la hora de cantarlo ya no lo estoy usando. Uh-huh. El hermano Solís, nos acordamos, traía su melodión, otros le llaman melódica, uh-huh. Otros traen su silbato, otros no lo necesitan, etcétera. Pero me acuerdo que en broma alguien decía, ese tercer hermano trajo el melodión, pero era nada más para vocalizar, para de alguna manera, exacto, de alguna manera nos ayuda para entonarnos, pero ya acá afuera no encontramos ningún pasaje que nos lo prohíba. Pero sí, hablando de la ética cristiana, habrá canciones, creo yo, que en todos los ritmos que nos incitan a cosas malas. Uh-huh. Cuando es eso, bueno, hay que quitarlas, ¿verdad? Pero cuando no hay ese problema, pues no hay ningún problema como para que yo escuche o escuchemos algún tipo de música, pero también con ser moderado. Uh-huh. Si yo escucho música bonita, pero a todo volumen, doy un mal ejemplo. El vecino va a decir, oye, estoy durmiéndome, no me deja dormir, y estoy dando un mal ejemplo. A lo mejor no es una mala música, pero estoy dando un mal ejemplo al no respetar a los que están a mi alrededor, ¿verdad? Amén. Sí, yo creo que son las cosas que tenemos que considerar, ¿no? y recomendar. Nadie va a pensar, por ejemplo, que si tenemos una música estridente en nuestra casa, nadie va a pasar por ahí y va a pensar, mira, aquí vive un cristiano, ¿verdad? Uh-huh, por el contrario, se van a imaginar cualquier otra cosa, menos que es un cristiano el que vive ahí. Ajá. Entonces sí tenemos que ponerle atención a ese tipo de cosas, pero tampoco llevarnos al extremo de pensar que es pecado, que porque yo escuche en algún momento, si voy en mi carro o en mi casa, alguna música que no es un himno, pues entonces estoy mal delante de Dios, ¿verdad? Porque creo que no es ese el propósito de lo que estamos hablando, ni tampoco sería pecado si usamos un instrumento como hobby, ¿verdad? Algunos tienen ese talento, ¿verdad? De que pueden tocar algún instrumento y lo hacen como hobby en casa, pues no le vería yo realmente ningún problema, ¿no? Perdón, la mayoría de los hermanos que enseñan música en la iglesia, o sea, música vocal, saben tocar instrumentos. Ese es el punto. Pues yo creo que llegamos así al final, más o menos de lo que teníamos planeado hacer. Pues solamente agradecer a todos y cada uno de aquellos que nos hayan tenido la oportunidad de acompañar y seguirles invitando a que estén con nosotros, y pues agradecerle a nuestro hermano Alex el trabajo que hace aquí detrás de cámaras, y hermano Jorge, pues gracias, hermano, por estar aquí.
No, al contrario, gracias, y gracias a nuestro hermano Manuel, que ahorita tuvo que salir, pero le agradecemos bastante, ¿verdad? Hermano Conrado, gracias por este tiempo que estamos aquí compartiendo, ¿verdad? Y gracias, Alex, ¿verdad? No está de más, ¿verdad? Ahora ya de mi parte agradecerle que ese trabajo que está haciendo para nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga a todos y bueno, esperamos que haya sido de edificación, y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes sin duda alguna. Dios les bendiga.